es el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. La premisa principal era que nosotros tenemos que ser los que desafiemos al mundo. Mientras yo desafío al mundo, el poder de Dios desciende. Cuando el mundo me desafía y yo me dejo amedrentar o amenazar por el mundo, termino encerrado en una cueva. Eso fue lo que le pasó al profeta Elías. Cuando él era el que desafiaba a los profetas de Baal, cuando él era el que desafiaba a los profetas de Baal, fuego caía del cielo. Cuando los papeles se invirtieron y él permitió que entonces Jezabel lo amenazara, terminó deprimido. Mientras yo ¿verdad?, soy el que desafío al mundo, reto los problemas, el poder de Dios se manifiesta. Cuando permito que los problemas me reten a mí, las cosas cambian. Esa es la premisa del año pasado. Este año estamos viendo los desafíos, pero en otra dirección. Estamos viendo específicamente ciertos desafíos, no los vamos a ver todos, ciertos retos que todos nosotros en algún momento dado de nuestra vida, cristianos o no cristianos, vamos a tener que experimentar. Lo que estamos viendo aquí en el altar son algunas de las cosas que hay en una carrera de obstáculos. Y como está, ¿verdad?, la moda de estas carreras de obstáculos, pues aprovechamos eso para poder ilustrar por un momento los diferentes retos que nos podemos encontrar en nuestro camino. Comenzamos la carrera hacia lo que Dios tiene para nosotros y vamos a enfrentar ciertas cosas que en algún momento dado van a tratar de detenernos para lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y todos nosotros, de alguna manera u otra, vamos a tener que enfrentar esos retos. Hemos estudiado o comenzamos a estudiar el segundo, no sé cuántos vamos a ver, pero ya estudiamos primero el reto o el obstáculo de la gente tóxica. Todos nosotros vamos a tener que enfrentar en nuestra vida gente tóxica. Vamos a tener gente a nuestro alrededor que de alguna manera u otra van a tratar de interponerse dentro del plan de Dios para nuestra vida. Y por varios días observamos cómo trabajar con algunas de esa gente tóxica, cómo eliminarlos de nuestra vida, cómo no permitir que ellos influencien nuestro interior de manera tal que nos detengamos de lo que Dios, de alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Esta mañana comenzamos a hablar en particular del segundo desafío o obstáculo que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento dado. Y hablamos acerca básicamente de lo que es el obstáculo del pasado. El obstáculo del pasado. Todos en algún momento dado en nuestras vidas, nuestro pasado va a tratar de jugar un papel muy protagónico en lo que Dios quiere que nosotros logremos, que nosotros alcancemos. Como te mencionaba, todos los que estamos aquí, naturalmente hablando, en el mundo natural, cuando vamos a comprar una casa, lo primero que se nos hace es que se nos mira nuestro historial. Y el mundo determina lo que yo puedo tener en mi futuro basado en mi pasado. Voy al médico y lo primero que me dicen es, ¿verdad?, que le dé mi historial médico y que le dé mi historial de la familia, porque el médico automáticamente que ve algún patrón en nuestra familia, automáticamente ya nos dice a lo que somos propensos y somos diagnosticados, no necesariamente por lo que tenemos, sino por lo que en nuestro pasado pudo haber existido. Y en nuestra vida emocional y espiritual, de la misma manera, nuestro pasado en algún momento dado puede tener una grande influencia. Ahora, en el día pasado, cuando estuvimos hablando, vimos este concepto en una dirección un poquito diferente, en una dirección un poquito fuera de lo tradicional, porque te decía yo, y vuelvo, ¿verdad?, a mi punto, que cualquiera es capaz de dejar el pasado malo. Las cosas malas del pasado son fáciles dejarlas. La gente las abandona, la gente las deja, nos olvidamos de ellas, nos movemos hacia adelante. Pero el reto más grande, me parece, de vencer
nuestro pasado no es dejar lo malo, no es dejar aquellas cosas malas de nuestra vida. Me parece que el reto más grande en muchas ocasiones es dejar lo bueno por lo mejor de Dios. En nuestro pasado siempre hay cosas buenas que amenazan lo mejor de Dios para nuestra vida. Y me gustaría que fuera conmigo al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a volver a este verso, ¿verdad? Y no puedo entrar en todo la dinámica de lo que hablamos en el servicio pasado. Solo voy a puntualizar una o dos ideas y entonces con eso entramos. Pero Filipenses capítulo 3, en el verso 13 es el verso clásico. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso clásico, el verso 13, para hablar. Olvídate del pasado, olvídate de las cosas del ayer, muévete hacia lo nuevo, muévete hacia las cosas nuevas, olvídate. Y es verdad, Pablo está diciendo eso. Pero cuando usted mira el contexto de lo que Pablo está hablando, Pablo no está hablando de dejar cosas malas. Pablo está dejando las cosas buenas que él tenía por lo mejor de Dios. Si usted mira el verso 8, usted se va a dar cuenta que Pablo está hablando, yo tenía muchas cosas, tenía testimonio, tenía un montón de cosas, yo tenía cosas de las que gloriarme, tengo cosas buenas en mi vida, pero todo eso lo doy por basura. Oiga bien, lo grande de dejar las cosas del pasado no es dejar la basura del pasado, es dejar lo bueno por basura para lo mejor. Vuelvo y repito, la basura cualquiera lo deja. La porquería cualquiera lo deja. Uno sabe lo que es malo y cualquiera lo deja. Pero lo grande de dejar del pasado para lo mejor de Dios es lo bueno, darlo por basura para poder obtener lo mejor de Dios para nuestra vida. Y ahí es donde la gente tiene problemas. Así que estos versos en particular, Pablo no está hablando de dejar las cosas problemáticas, malas del pasado. Pablo tenía muchas cosas buenas que había alcanzado. Había alcanzado posición, había alcanzado riqueza, había logrado hacer muchas cosas en su vida. Hablaba varios idiomas, pero todo eso lo dejó por basura por seguir a Cristo. Eso no quiere decir que Pablo se volvió un hombre pobre, miserable, todo lo contrario. Donde quiera que iba prosperaba, donde quiera que iba progresaba y cada vez más se extendía hacia adelante, cada vez más se extendía hacia adelante. Y uno de los retos más grandes que a veces nosotros como creyentes vamos a enfrentar es esa parte de abandonar nuestros pasados buenos por las mejores cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Y ese concepto es bien importante. Observamos el fracaso de Josué. Luego de Josué vencer a Jericó, lamentablemente cuando él vence a Jericó y tienen el gran éxito en Jericó, se le nublaron los ojos a Josué. Y Josué por un momento, es más, vaya conmigo ahí, voy a usar ese verso para entonces entrar en lo que quiero que veamos en el día de hoy. Josué 7. Josué 7. Josué vence a Jericó con el pueblo, tienen una grande victoria y como veíamos, ahora van a pelear contra el pueblo de Ai, un pueblo más pequeño, mandan un ejército más pequeño y salen derrotados. Y Josué comienza a llorar y comienza a quejarse delante de Dios y Dios le dice, levántate, ¿por qué lloras? ¿Verdad? ¿Por qué estás llorando? Levántate. Alguien tomó del anatema, alguien tomó de lo prohibido. Elimina a Acán de tu vida. Elimina a aquel que tomó de lo prohibido, sácalo para que yo te pueda dar la victoria. Y lo que yo te decía, ¿verdad? Es que a veces las cosas buenas en nuestra vida nos hacen creer que todo está bien. Y lo peor que le puede pasar a uno es tener victorias, tener éxitos, tener cosas buenas y asumir que todo está bien. Y tratar de moverme hacia adelante pensando que todo está bien. Si malo es aquellos que se conforman con lo bueno y nunca aspiran a más, peor es aquellos que por lo bueno que tienen piensan que todo está bien y que pueden obtener cosas más grandes en su vida sin arreglar
aquello que está en lo oculto. Y ahí es donde la gente sufre grandes derrotas. Nosotros no podemos permitir que las cosas buenas nos nublen. Porque algo sea bueno no quiere decir que todo está bien. Mira el verso 1. Pero los hijos de Israel, empieza el verso 1 diciendo, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra ellos. Después Josué envió desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Lo que te decía hace un momento atrás, Josué pensó que todo estaba bien. Y tú y yo no podemos asumir que todo está bien. Tú y yo tenemos que siempre, cada vez que nos vamos a mover hacia adelante, es fácil tratar de moverte hacia el frente después de una derrota. Pero complicado es cuando tenemos una victoria, tratar de movernos hacia adelante sin corregir aquellas cosas que pueden dañar nuestro progreso. Sin darnos cuenta que entonces el mayor obstáculo de nuestro progreso no está afuera, sino que está adentro. Y hasta que nosotros no trabajamos con lo que está adentro, no lo corregimos, no nos podemos mover hacia ese futuro. El problema de Josué, y me muevo ahora a lo nuevo de esta hora, no puedo ir al más repaso, oiga bien. El problema de Josué en este momento es lo que nos puede pasar a nosotros. Nublarnos de manera tal que hacemos dos cosas ante los nuevos desafíos que tenemos en nuestra vida. Número uno, dejamos de consultar a Dios. Y número dos, la opinión del mundo es más importante para nosotros poder movernos hacia adelante. Una vez más, dejamos de consultar a Dios, asumimos que porque las cosas están bien, pues ya Dios está en el asunto, lo asumimos, dejamos de consultar a Dios. Y número dos, tomamos la opinión del mundo como lo bueno, como lo correcto para nosotros progresar y seguir hacia el futuro. Josué, antes de entrar a Jericó, consultó con Dios. Sí mandó espías, pero todo lo que hizo fue consultar con Dios primero. Todo lo hizo bajo la dirección de Dios. Dios fue el que le dijo, dale 7 vueltas. Dios fue el que le dijo, hazlo de esta manera. Esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que va a ocurrir. Ahora deja de consultar a Dios. Asume las cosas buenas. Y si usted sigue leyendo esos versos, como lo leímos en el servicio pasado, nos damos cuenta que cuando Josué mandó un ejército más pequeño, lo mandó porque la gente que fue y reconoció la tierra dijo, mira, esto es fácil, esto es sencillo. Así que la estrategia militar para él progresar se la dio no Dios, sino lo que le pareció a los espías que vieron aquella tierra. Vieron de afuerita, vieron por fuera, y la estrategia fue basada en eso. Y Josué prefirió la opinión de sus espías que consultar a Dios y decir, Señor, dime. Si Josué llega a haberle dicho a Dios, Dios, ¿me puedo mover hacia adelante? Ok, me diste esta grande victoria, quiero más. Vamos, dime, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo acabamos con Ai? ¿Qué tú quieres que hagamos? Dios le hubiera dicho, hey, hay algo adentro que hay que corregir. El problema es que a veces esperamos hasta nuestro fracaso para entonces darnos cuenta que debimos haber consultado con Dios. Y oiga bien, el problema de la opinión de los hombres, hermanos. El problema, y más que predicar hoy, lo que quiero es enseñar 2 o 3 cosas y corregir 2 o 3 asuntos. Pero el problema, aún en los tiempos que nosotros vivimos hoy en día, y el problema que tenemos de la opinión de los hombres, es que nadie en esta tierra, ni usted ni yo, sabemos lo que es bueno. Creemos que sabemos lo que es bueno. Todos aquí pensamos que sabemos lo que es bueno. Los cristianos no vivimos por lo bueno. Te decía yo hace un tiempito atrás, te lo voy a mostrar por la Biblia dentro de un momentito. Hay un montón de versos, te voy a llevar a 2 nada más. Hace un tiempo atrás yo te decía que todos nosotros hacemos las cosas por 3 razones. Porque se siente bien, porque nos vemos bien o porque es lo correcto.
Muchas veces hacemos las cosas para sentirnos bien. Pero después que las hacemos para sentirnos bien, después de hacerlas nos sentimos como mal, porque no era lo correcto. Te quieres sentir bien y comes un postre que no debiste haberte comido. Te sientes bien por 3 minutos, después de habértelo comido, te sientes ¿qué? Mal. Porque te sentiste bien, pero no era lo correcto. Haces las cosas para verte bien, para hacer un show, para lucir delante de la gente, y por un momento luces bien, y después te das cuenta de lo ridículo que hiciste y luces mal. Pero cuando hacemos lo correcto, no siempre nos sentimos bien, pero es lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto, no siempre se ve bien, pero es lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto, a pesar de que no se siente bien y se ve bien, es cuando más poder tenemos en nuestra vida. Pero cuando no te comes el postre, aunque no se siente bien dejar el postre, es lo correcto. Y después, si lo analizas bien, tú te sientes bien contigo mismo. Oye, me lo pude haber comido y no me lo comí. Me aguanté. Y tú puedes sacar poder de lo correcto, pero nunca sacas poder de hacer lo que se siente bien o lo que se ve bien. El problema está en que nuestros sentidos hoy, nosotros pensamos que sabemos lo que es bueno. La gente piensa que sabe lo que es bueno para su vida. Y todos nosotros trazamos un plan de lo que sería bueno para mí. Y la frustración que tienen muchos cristianos es que lo que me parece a mí como bueno no necesariamente es bueno bajo el estándar de Dios. En una ocasión al mismo Cristo le dijeron: maestro bueno. Y Cristo dijo, me llamas bueno a mí. En esta vida hay uno solo bueno, que es el Padre. Ese es el bueno. Y si Cristo dijo eso, ponte a pensar cuántos problemas tú has tenido en la vida porque, pastor, pero es que Él es tan bueno. Pastor, es que ese negocio parece tan bueno. Pastor, es que yo no entiendo por qué Él es tan bueno. Pero la gente todo es que es tan bueno. ¿Por qué vas a pensar? La gente pregunta, pastor, esta es la pregunta que la gente me hace: ¿qué de malo hay ir a la calle de a la fiesta de San Sebastián? ¿Qué de malo hay? Entonces yo tendría que hablar de lo malo. El problema es que lo malo, al igual que lo bueno, es subjetivo. Porque lo es malo para ti no necesariamente es malo para mí, y viceversa. Lo bueno, fíjate como dice Romanos. Vamos a un punto para que no quiero darme vuelta. Oiga bien. Romanos capítulo 8. Yo quiero que tú entiendas 2 cosas hoy. Nuestra dirección en nuestra vida para movernos hacia lo que Dios tiene para nosotros no puede ser lo bueno. Nuestra dirección para nuestra vida tiene que ser el Espíritu de Dios, que es el que determine lo que nosotros vamos a hacer, lo que vamos a alcanzar. Mira lo que dice en el verso 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Hasta en nuestra oración nosotros necesitamos ayuda, porque simplemente nosotros no sabemos cómo pedir. Y el Espíritu Santo dice: intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El problema de la humanidad viene porque una mujer, Eva, y no le echo la culpa a ella, pero eso fue lo que pasó. Y Adán no estaba allí. Adán estaba haciendo qué sé yo. Y había una mujer que vio que había un árbol que era bueno y comió de un árbol que era bueno. Y el árbol no era malo de primera intención, era bueno a los ojos,
Pero lamentablemente lo bueno te puede llevar a cosas que no son las que Dios tiene para tu vida. Nuestra dirección, oiga bien, lo más grande que tú y yo tenemos que hacer es que tenemos que saber que no son las cosas buenas que nos están pasando las que nos dicen que estamos en el camino correcto. Es la conexión con el Espíritu de Dios la que me dice a mí que voy hacia adelante y que voy hacia lo más grande que Dios tiene para mi vida. Tú y yo tenemos que saber que no podemos permitir que los conceptos de lo que el mundo piensa que es bueno sea lo que determine hacia dónde yo me muevo, cuál es el futuro que Dios tiene para mí. Quizás para una familia, para alguien es bueno hacer algo y es bueno para ellos, pero lo que es bueno para uno no es lo que Dios quiere para mi vida. Así que yo no me puedo ir y dejar llevar por lo bueno de lo que el mundo dice, sino por lo que el Espíritu Santo dice que tiene que pasar en mi vida, que tiene que ocurrir en mi vida. Y quizás le parecerá simple lo que estoy diciendo en el día de hoy, pero lo triste de muchas de las decisiones, aún de los cristianos, es que escogemos por las cosas buenas en vez de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y no todo lo que Dios tiene para nosotros de primera intención parece bueno. De primera intención para el mundo no es lo correcto. De primera intención aún para nosotros no es el camino perfecto. Pero cuando nosotros entendemos lo que Dios tiene para nuestra vida a través del Espíritu, ahí es cuando nosotros podemos experimentar la grandeza de Dios en todo lo que logramos, en todo lo que alcanzamos. Por eso Romanos capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Oye bien, en el día de hoy, lo bueno no se conoce, lo bueno de Dios no se entiende, lo bueno de Dios se experimenta. No es lo mismo. Lo bueno de Dios se experimenta. Lo bueno de Dios tú no lo tratas de comprender. Las cosas buenas que Dios tiene para tu vida, tú no tratas de entenderla, tú no tratas de comprenderla. Cuando tú entras en el juego del raciocinio, cuando tú entras en el juego con la serpiente de lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es bueno y lo que es malo, la serpiente siempre te va a convencer de lo que es bueno y vas a ceder a lo que es bueno. Nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, yo nunca la entiendo, pero sí la experimento. Tienes que vivirla para poder saber que estás en ella. No la vas a comprender, no la vas a poder entender, no va a poder hacer sentido en tu vida en un momento dado, no vas a verlo con tu sentido, pero va a ser lo que Dios quiere para ti, y la experiencia que vas a tener te va a alumbrar todos tus sentidos y te va a decir: esto es lo que Dios quería para mi vida. Aquí es donde Dios me quería. Aquí es donde Dios había determinado que yo iba a estar. Pero no podemos hacerlo dirigido por lo que la gente dice que es bueno. Los problemas más grandes que tenemos en el día de hoy en nuestras iglesias es que aún le prestamos atención más fuerte a unas cosas sin darnos cuenta de lo que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, yo veo hoy la obsesión que tiene tanta gente con el aspecto de lo sobrenatural. Y yo creo en el Dios sobrenatural. Pero el mismo Cristo, luego de hacer milagros, luego Cristo de sanar a la gente, luego de liberar a la gente, luego de sanarlos, dice la Biblia, que los miró y los vio como ovejas que no tenían pastor, y tuvo compasión de ellos. Así que Jesús mismo se dio cuenta que los milagros no eran suficientes para cumplir con la voluntad de Dios. Y por eso el mismo Cristo lo que hizo fue orar: Señor, envía obreros a la mies, gente que se haga cargo de estos para cuidarlos, para protegerlos, para dirigirlos a todo lo que yo tengo para sus vidas. Entonces nos dejamos llevar por lo que parece bueno. Vinieron los discípulos y le dijeron: maestro, los demonios se sujetan en tu nombre. Yo veía al diablo caer como un rayo, y le voy a dar más potestad, le voy a dar más poder a ustedes. Pero recuerden algo: gócense mejor en que su nombre esté escrito
en el libro de la vida. Hay algo siempre más grande de lo que a mi mente le impresiona. Hay algo más poderoso. Y tú y yo tenemos que tener eso consciente en el día de hoy. Yo quiero llevarte una escritura más para que veas algo en un momento. Pero lo primero que yo quiero que veas en esta hora es que tú y yo tenemos que agudizar nuestros sentidos cada vez más. No nos podemos dejar llevar por lo que es bueno. No podemos dejarnos pensar y hacernos la ilusión en nuestra mente, hermanos, de que nuestra mente está suficientemente preparada para escoger lo que es bueno. La última vez que tú escogiste lo que fue bueno, ¿cuántos problemas tuviste? Te has quedado estancado, detenido, en vez de ver todo lo grande que Dios tiene para tu vida. La voluntad de Dios se experimenta, se vive, es una experiencia. La camino, la vivo, me voy moviendo, voy sujetándome. Ayúdame en el piano, por favor. Voy sujetando. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.